Clasificación A. Apto para todo público. Tenga muy buenos días a toda la audiencia de su canal de televisión Goel. En este día hermoso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, vamos a estar dando inicio a su programa Una Sola Carne. Hoy, nuevamente, por la misericordia de Dios y con el servicio el cual Dios nos ha llamado para predicar esta palabra, está aquí con nosotros mi amada esposa Nelva Pérez de Ramírez y su servidor Luis Ramírez. Dios les bendiga a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de este canal de bendición que Dios ha colocado para estar llegando hasta sus hogares y compartiendo la palabra del Señor. Y todos aquellos hermanos que de las diferentes iglesias, de la Federación Nacional de Iglesias de Sana Doctrina, que están allí, siempre pendientes. Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a este programa, Una Sola Carne, hoy con un tema muy especial, un tema muy importante. Sabemos que estamos bajo un tema principal que es soportando las tormentas en el matrimonio, y hemos ido edificando poco a poco nuestro hogar, hemos ido elaborando, tratando de que todo nuestro ser, toda nuestra vida esté unida completamente al Señor. Y poco a poco hemos ido construyendo. Y hoy, el tema de hoy, referente a la unidad familiar. Este tema lo vamos a tomar, como le veníamos diciendo en los programas anteriores, cuando íbamos edificando las paredes, las columnas, la base. Este tema lo vamos a llevar como un ejemplo a una viga de amarre. Una viga de amarre en la construcción, pues, lo estuvimos investigando, es aquella viga que une tanto las columnas como las paredes y le da más solidez a la casa o al hogar en este caso. Y esa viga de amarre que vamos a construir hoy para seguir edificando nuestro hogar es la unidad. La unidad, así. Entonces, el tema de hoy es muy importante porque yo creo que una casa, si nunca está unida, yo creo que no puede prevalecer, no se puede levantar. Entonces, la unidad es un requisito importante dentro del hogar, dentro de la iglesia, en un grupo de trabajo, en todas partes es necesario la unidad. Claro, porque tú puedes tener en tu casa amor, puedes tener confianza, puedes tener comunicación, puedes tener esa pared que levantamos como fue la pared de reglas o normas internas que hay en los hogares, puedes tener disciplina, puedes tener esa pared que estuvimos hablando, la mayordomía, pero todas esas paredes tienen que también estar unidas entre sí para poder lograr el objetivo, porque si no están unidas entre sí, el objetivo entonces va a ser un objetivo defectuoso y puede correr el riesgo de que alguna de las paredes o alguna de las columnas fallen y se culmine la obra que se inició. Así. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es la unidad, y no solamente la unidad entre parejas, sino la unidad con todos los miembros de la familia o del hogar. Entonces, a mí me gustaría que tú iniciaras explicando qué significa la unidad. Así es. Vamos a tomar en este momento, vamos a aplicar un poco un concepto con referente a la unidad. Dice la unidad, cualidad o estado de ser uno de común acuerdo. Cualidad o estado de ser uno de común acuerdo. Otra referencia que nos da es la condición esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo. Mire, es la condición esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo. En este caso estamos hablando de una unidad a nivel, por así decirlo, local. Vamos a hablar un poco con referente
a la unidad de la iglesia, ¿verdad? Pero me llama la atención, disculpa, me llama la atención estas dos frases que te culminan. Dice que es común acuerdo, ¿verdad? Y dice de que es armonía. Y entendimiento. O sea, es común acuerdo y armonía. Fíjense que son dos frases que nos están diciendo de que para poder lograr el objetivo en nuestros hogares tenemos que tener primeramente comunión y armonía para lograr el objetivo que es sacar nuestro hogar adelante. Así o sea, en pocas palabras, se está agarrando esa viga de amarre a la columna de la comunicación. De la comunicación, así es muy importante. Entonces, vamos a referencias bíblicas que tenemos en este momento, en esta hora, para nosotros explicar un poco con respecto a la unidad. La unidad es un requisito indispensable dentro de cualquier entidad, dentro de cualquier grupo, dentro de cualquier comunidad, incluso dentro de la familia. Es un requisito indispensable. Para que la iglesia del Señor en este tiempo y la iglesia que aquellos hermanos que estuvieron antes, que habla la Biblia, de esos primeros creyentes, para que la iglesia pudiera llevar a cabo su misión, su misión de predicar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no las conocía, era necesario mantenerse en unidad. Era un requisito esencial. Y si en la palabra unidad en el Antiguo Testamento daba la alusión o se refería o era usada en un sentido de estar juntos, de estar en un mismo pensamiento, en una misma decisión. Eso lo que hace referencia en cuanto al Antiguo Testamento que dice que habla la Biblia. También en el Nuevo Testamento encontramos frases muy enriquecedoras para seguir manteniendo esa unidad colectiva, porque la unidad es un requisito indispensable, primordial para cualquier grupo de personas que trabajan, que tienen una labor específica, que se dedican a algo. Claro, la Biblia en el libro de los Salmos dice de que cuando los hermanos están juntos y en armonía, Dios derrama bendición. En este caso, cuando los esposos, cuando los hijos permanecemos juntos, Dios bendice nuestros hogares. De una u otra manera, Dios bendice nuestros hogares. Cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando hay comunión, cuando tenemos todo en común dentro de nuestro hogar, podemos decir de que Cristo está allí en ese hogar. Ahora usted dirá, pero hermano, ustedes están llevando esto a una manera de iglesia. Claro, porque para que pueda haber una iglesia tiene que haber familias. Y para que pueda haber familia tiene que haber una iglesia, porque en la iglesia el que predomina es Cristo Jesús. Entonces todo va agarrado, todo va engranado para poder sacar nuestros matrimonios adelante. ¿Y por qué lo vamos a llevar a nivel de la iglesia? Porque vamos a hablar de una unidad colectiva. En el hogar también se trabaja una unidad colectiva, porque no solamente va a trabajar el papá, la mamá, trabajan los hijos y trabajan todos los que conforman el hogar. Entonces podemos decir que el libro de Corintios, Primera de Corintios, ¿verdad? Nos está enseñando cómo Dios nos enseña con un ejemplo claro, ¿verdad? Que es el cuerpo humano, ¿verdad? Dice de que cada miembro conforma ese cuerpo. Mientras mi esposa busca el texto, quiero parafrasear rápidamente lo que este texto nos quiere decir, que todos somos miembros de un solo cuerpo, pero la cabeza es Jesucristo. En este caso, toda la familia tiene miembros, tiene padre, tiene madre, tiene hijos, ¿verdad? Y de pronto hay un familiar tuyo que está viviendo contigo, hace parte de ese cuerpo, pero cada uno tiene una función. Me gustaría que tú estuvieras leyendo el texto bíblico. Vamos a leer 1 Corintios 1:10. Este versículo nos habla respecto a la unidad. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese la recomendación que da el apóstol ahí, ¿verdad? Dice de que le pide, ¿verdad?, a los hermanos de ahí de Corintios, de que todos estén dirigidos por una sola cosa, un mismo sentir, en pocas palabras. ¿Cómo así usted puede llevar esta palabra o este texto bíblico o esta recomendación en esta mañana a tu hogar? Bueno, mira, él te está diciendo de que tienen que ser dirigidos en una sola cosa. Sigue leyendo al iniciar. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Bueno, en este caso, podemos tomar este texto bíblico cuando nuestros hijos piden un permiso para ir a cierto lugar. ¿Qué sucede? Que muchas veces en los hogares el padre dice, bueno, puedes ir, pero la madre no está de acuerdo con ese permiso que le va a dar al joven o al niño. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza una confrontación ahí, ¿verdad? Comienza una distinción ahí. ¿Para qué? Porque están en desacuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto bíblico? Que tienen que haber mutuo acuerdo. En pocas palabras, cuando tú como padre le das permiso a tu hijo, tu esposa tiene que apoyar esa decisión. O lo contrario, no porque tú seas el padre vas a pasar o vas a pasar por encima la autoridad de tu esposa, no. Porque en muchos hogares sucede esto, que la madre le da el permiso, pero el padre se opone a ese permiso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto bíblico? ¿Y qué es lo que nos está hablando hoy el Señor para cada uno de los televidentes y oyentes que nos están escuchando? De que tienen que haber una comunión, tienen que haber un mutuo acuerdo, tiene que haber una armonía. Porque cuando no hay armonía, es como cuando hay dos piñones, tomándolo esto como ejemplo de los carros, que tienen su engranaje, pero cuando tú colocas un piñón que no va en ese engranaje, tiende siempre a hacer una fricción y tiende siempre a hacer que la pieza original sea quebrada. Entonces, así es en el hogar, cuando no hay armonía, cuando no hay una comunión, una intimación entre padre y madre, siempre van a haber choques, ¿verdad? Entonces, es la recomendación que está dando el texto bíblico. Así. Aquí Primera de Corintios nos está hablando, esto es un aspecto muy importante, el hablar, el tener todos un mismo dialecto, el hablar todos una misma cosa, el que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Unidos en qué? En una misma mente y en un mismo parecer. O sea, en el hogar, en el caso del hogar, lo vamos a tomar como referencia al hogar, el papá no puede decir una cosa, la mamá no puede decir otra, el hijo decir otra. No, debe haber una sola decisión. Y aquí se aplica el respeto, aquí se aplica el amor y aquí se aplican las reglas y normas establecidas que antes ya nosotros hablamos de eso en el hogar. Aquí se aplica mucho la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que el hijo, para que el esposo o la esposa estén en un común acuerdo. Imagínese usted en este momento, vamos a hacer una referencia, si Dios nada más crea a Adán y no hubiese creado a Eva, estuviese Adán solo, no hubiese logrado hacer las cosas que Dios de pronto tenía planeada para él hacer. Pero era necesario de que él le hiciera esa ayuda idónea, esa mujer que le iba a colaborar. Pero era necesario también de que los dos estuvieran ¿de qué? De acuerdo. Claro, porque es que es tanto así de que cuando la Biblia inicia con el libro de Génesis, cuando van a crear al hombre, Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir de que había un mutuo acuerdo, había una armonía entre esas tres personas, ¿verdad? Que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir de que Dios trabaja en unidad. Dios trabaja en unidad. ¿Y en qué? Armonía.
Si nos vamos dando cuenta de que así cuando nosotros vamos a tomar decisiones dentro de nuestro hogar, tiene que haber una armonía entre esposo y esposa. ¿Cómo así? Muchas veces de pronto la esposa quiere emprender un negocio, ¿cierto? Y de pronto el esposo le dice, no, ese negocio no se da porque a mí no me parece. Y cuando entran en un desacuerdo, porque siempre hay alguno entre los dos que quiere predominar en tomar autoridad sobre la otra persona. Entonces, Dios no trabaja de esa manera, Dios trabaja en armonía. Y como Dios trabaja en armonía, nuestros hogares también tienen que haber armonía. Sí, eso debe ser un factor primordial, o sea, esencial en el hogar, la armonía. Porque un hogar sin armonía, todo el mundo hace lo que quiere. Todo el que quiere va, entra, sale y no hay un ambiente agradable. Claro, porque como el ejemplo que estábamos colocando anteriormente, van a entablar un negocio. Bueno, el esposo tomó la decisión, la esposa no está de acuerdo, pero se realiza el negocio, se realiza la actividad que se va a hacer. Pero si hay alguna falla, va a haber un reproche, porque lo primero que va a decir la esposa o el esposo, yo te lo dije a ti, tú no hiciste caso. Siempre, y ahí comienza la aflicción y ahí comienza la división. Entonces, ¿qué es lo que queremos que entiendan en esta mañana? Queremos de que ustedes que están allí en sus hogares comiencen a evaluarse cuáles son las falencias que está ocasionando una ruptura de comunión, una ruptura de armonía en sus familias, ya sea con tu hijo, ya sea con tu esposo, con tu mujer. Hay que evaluarse, mirar en qué podemos mejorar para llevar este matrimonio o esa familia que tú tienes, que Dios te ha entregado, adelante. Así es. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 21, nos habla acerca de esa unidad que tuvo Cristo con el Padre. Amén, así es. Esa misma unidad que tuvo Cristo con el Padre es la misma unidad que la iglesia del Señor debe tener en estos momentos. Y es la misma unidad que cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener en su hogar, en su vida. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, porque cuando hay una comunión, como decíamos anteriormente, hay una relación, hay una intimidad. Entonces tú vas a tomar el carácter ¿de quién? De Cristo. Por eso cuando el Señor llegó a ese lugar, a la tumba de Lázaro, él dijo, para que tu hijo sea glorificado y seas glorificado tú. O sea, que había una unidad. O sea, que lo que la gente vea en nosotros también lo esté reflejando ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si hay unidad en una parte, se va a notar en todo. Porque lo que usted aprendió aquí, usted lo va a llevar a todas partes. Si usted aprendió a ser humilde, a ser sencillo, a ser amoroso, usted donde va, usted va aplicando eso. Amén. Lo que usted ha aprendido. Claro, porque cuando hay unidad, lo que aprende el esposo se lo enseña a su esposa. O lo contrario, lo que ella aprendió en el día de trabajo, en el día de actividad que tuvo, se lo va a enseñar a su esposo. Entonces, tanto lo que el esposo le enseñó a la esposa y la esposa al esposo, se lo van a transmitir ¿a quién? A los hijos. Entonces, cuando hay una unidad, se aprende a trabajar en equipo. Se aprende a trabajar en un cuerpo. O sea, el cuerpo que somos nosotros, que somos los miembros, y Cristo, que es la cabeza. Ahora sí vamos a leer el libro de Efesios. El libro de Efesios nos habla más claro con respecto a la unidad del cuerpo, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 16. Dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, una de las cosas que se puede decir o se puede ver aquí, que lo primero que hay que tener para poder lograr la unidad es el amor. Porque como decíamos en los programas anteriores, en el capítulo 13 de Corintios, ¿verdad? De 1 Corintios, vemos que lo que tiene que predominar o la columna más fuerte, la que va a sostener, es el amor. Porque si no hay amor, no va a haber unidad. Si no hay amor, no va a haber respeto. Si no hay respeto, no hay amor. Entonces, una de las cosas que nos está enseñando el libro de Efesios es sobre trabajar en unidad de cuerpo. O sea, de cuerpo, ¿cómo así? Cada uno de nosotros tenemos una función en nuestro hogar, ¿cierto? Pero no quiere decir que porque tú tengas una función en tu hogar vas a hacer caso omiso a la necesidad que de pronto tiene aquel miembro que está en un momento determinado pasando por una falencia, ¿cierto? Porque entonces no se estaría trabajando en unidad de cuerpo, sino simplemente en una unidad que vas a cumplir simplemente porque esa es la función que a ti te toca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando o qué nos quiere enseñar Dios en esta hora? Que dentro de los hogares tenemos que tener siempre presente trabajar en unidad. Y en unidad se quiere decir que tú vas a apoyar lo que tu esposa o lo que tu hijo va a realizar según esté establecido en las Sagradas Escrituras. Porque tampoco vas a apoyar algo que sea algo que va a perjudicar tanto a tu familia como a los que están alrededor tuyo. Así es. ¿Cierto? Entonces, que vaya de acuerdo, todo que vaya de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque uno va a apoyar algo que más tarde va a ser una consecuencia, algo nefasto para la vida de esa persona o para todo el hogar. Exacto. Entonces, estamos, mire todo lo que cómo se está relacionando el tema de hoy de la unidad con todas las paredes y todas las columnas. O sea, en pocas palabras, es la viga de amarre. Bueno, los que saben construcción o tienen nociones de construir vivienda porque de pronto han experimentado de pronto construir una casa, se van dando cuenta de la relación que hay entre la columna de amarre con la unidad en el cuerpo de Cristo, y no solamente en el cuerpo de Cristo, sino en las familias. Ahora sí viene la otra cita que habla Corintios con respecto al cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Fíjate algo, léete nuevamente.
Porque así como el cuerpo es uno uno solo, un cuerpo. y tiene muchos miembros, Tiene muchos miembros. pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿Cómo así? Nuestro cuerpo, ¿verdad? Es uno solo. El cuerpo de la hermana Nelva es uno solo. El cuerpo del hermano Luis es uno solo. Pero este cuerpo tiene mano, tiene brazo, tiene antebrazo, tiene hombro, ¿verdad? Tiene dedo. De los dedos se compone una falange, ¿verdad? De esto tiene pie, tiene orejas, tiene ceja, tiene nariz, tiene boca, tiene gusto. Fíjate que cada una de las cosas o de los miembros del cuerpo cumplen una función determinada. Es lo que dice acá, más ¿Cierto? adelante. Entonces, es lo que Dios está relacionando con la familia. Cada uno de los que están interviniendo en la familia, cada una de las personas que están allí colocadas por Dios, que ha permitido Dios que esa pareja se una, tiene una función. ¿Cuál es la función del padre? Suplir las necesidades de sus hijos, de su esposa. ¿Cuál es la función de la esposa? Apoyar al marido, amar a su marido, ¿cierto? Respetar a su marido. ¿Y cuál es la función de los hijos? Honrar a padre y a madre. Fíjese que hay una relación en lo que es el cuerpo. ¿Cuál es la función, le puedo decir o preguntar en esta hora, allí donde usted se encuentra, cuál es la función del olfato? ¿Cierto? Y es tomar los olores y percibir los olores. ¿Cuál es la función del gusto? Palparlo. Palpar no. Sentir. O diferenciar los sabores. ¿Cuál es la función del ojo? Ver. ¿Cuál es la función de este dedo, de este dedo gordito? Darle fuerza a esta mano. Fíjense que cada una de los miembros del cuerpo, hablándolo de una manera física, nos está llevando a que hay que tener una unidad. ¿Y cuál es la función del cerebro? Ahí es donde llega toda la información. Si el cerebro no funciona, esta mano de pronto no puede funcionar porque hay una parálisis. Si los músculos o cada tendón o tejido no funciona, el cuerpo no se va a sentir bien. Exacto. No se va a sentir Entonces, mire algo. En la antigüedad, llevándolo a una historia bíblica, en la antigüedad, cuando tomaban a alguien prisionero, y cuando sabían de que esa persona era terrible o peligrosa como guerrero, lo primero que le hacían era quitarle los dedos, estos dedos, y los dos dedos, como ya llama uno, gordos del pie. ¿Por qué? Porque con este dedo no le daba fuerza a la muñeca para tomar la espada. Y con los dedos de los pies pierde estabilidad el cuerpo. Entonces, fíjese la unidad que tiene que haber, y no solamente la unidad, sino que ahí se está viendo la armonía. Claro. Porque cuando tú caminas, el cuerpo todo se mueve armoniosamente. Así es. Y acá lo que está diciendo el apóstol más adelante en el versículo 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, fíjate de que hay un complemento con el libro de Efesios. El libro de Efesios dice de que todos los miembros de ese cuerpo tienen una función, y es que unidad. La unidad, sí, pero hay algo más que la unidad ahí, que es perfeccionar, que es aportar, que es llegar a una sola dirección, que es Cristo Jesús. Entonces, fíjese la armonía que hay. ¿Qué sucedería si de pronto usted no tuviera este brazo? Está incompleto. Claro. Y por estar incompleto puede perder estabilidad, porque de pronto te puedes tropezar y no tienes cómo sostenerte para evitar que te golpees, ¿verdad? Sí. Fíjate que cada una de las cosas o cada uno de los miembros que Dios ha colocado en nuestro cuerpo tiene una función. ¿Qué sucedería si a ti te fallara el miembro más
más pequeño que tiene el cuerpo, ¿verdad? Que es acá el yunque, lo que llaman yunque, El oído. En el oído. No tienes una estabilidad. Estabilidad. Vas caminando y puedes caerte, porque eso es lo que, a pesar que es pequeño, tiene el una equilibrio. importancia, porque es el que mide el equilibrio. Así es. Hay una cita muy importante ya. Aquí miramos cómo la Biblia desarrolla, mirando desde el punto de vista en el Nuevo Testamento, cómo desarrolla la unidad con respecto a Cristo y la iglesia. Cristo y cada miembro, cómo debe estar unido, cómo debe estar conformado, para mantener ese equilibrio, como lo están diciendo ahora en este momento, ese equilibrio, esa unidad perfecta, como lo es el Padre con el Hijo. Ellos trabajan en una unidad y esa unidad es perfecta, ¿verdad? Cristo trabaja completamente. Entonces, vamos a buscar el libro de Eclesiastés, ya nos vamos a ir a mirar algo aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, y esto nos lleva mucho a nosotros como miembros de la casa, como esposos, como padres. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahí está hablando sobre la unidad. O sea, es necesario siempre estar acompañado de alguien. Por eso Dios no se equivocó cuando nos colocó a nosotros los varones a la mujer, la ayuda idónea. Porque fíjese lo que, bueno, te lo voy a poner más fácil, hablándolo en términos castellanos. Si tú estarías solo, te llegarías a enfermar, ¿quién te atendería? O lo contrario, si la mujer se enfermara o vivieran solos y no tuviera el varón en unidad con esa persona, también va a pasar necesidad. Entonces, por eso es necesario, como dice, que cuando tú tienes frío, ¿quién es el que te calienta a ti? La costilla que un día te sacaron, porque es el complemento, claro, ¿cierto? Entonces, fíjate lo que es importante en la unidad en la familia. Ahora, en el cordón de 3 dobleces dice de que si se rompen los dos, hay uno que te va a sostener. Por eso es necesario que tú tengas a Cristo en el hogar. No es porque nosotros seamos cristianos, no, porque es una necesidad que todo hogar, que toda familia tiene que tener a Cristo. ¿Por qué tiene que tener a Cristo? Porque cuando ya los dos toman una decisión de pronto, colocando un ejemplo, de separarse, interviene Dios ahí cuando el matrimonio es propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es el paracleto, aquella promesa que dio Cristo aquí en la tierra para que nos ayudara, es el que va a intervenir allí en ese matrimonio. Por eso tú ves que hay matrimonios que de pronto van a separarse y de pronto se da una vuelta de 365 grados y nuevamente tú lo ves unido. ¿Por qué? Porque ahí el que intervino no fue el hombre, sino que el que intervino fue Dios. Así es. Entonces, a mí me gustaría que colocando como un ejemplo esa historia que un día contaste sobre la carpintería, para llevar a algo parecido con lo que hace Dios en la unidad. Ah, sí. Bueno, había una carpintería, se iba a hacer un trabajo, pero ese trabajo necesitaba de todos los elementos que se necesitan en la carpintería: el martillo, se necesitaba la lija, se necesitaban los clavos, el metro, se necesitaba el pedazo de madera, todos esos elementos para construir un mueble. Pero cada uno de ellos tenía diferencias. No le gustaba, el metro era largo, ya ve, y se encargaba de medir, era el que estaba midiendo. Entonces, la lija le molestaba porque el metro se la pasaba
midiendo todo, todo lo medía. Y al metro le molestaba lo que hacía la lija, que la lija era toda áspera, toda rústica, y cuando la pasaba sobre cualquier pedazo de madera, hacía bulla. Entonces, el metro se quejaba de lo que hacía la lija. El martillo se la pasaba dando golpes. Y todos se criticaban entre sí. Cada uno sacaba las cosas. A reducir los defectos. Ajá, las cosas, por decir malas, los defectos que cada uno de ellos tenía. Pero al momento de trabajar, la persona que trabaja, el carpintero, utilizó el metro para medir lo que iba a hacer, utilizó el martillo para golpear, utilizó los clavos para que el martillo criticaba el clavo porque era pequeño, porque era el más pequeño de todos. Y al tornillo, porque daba mucha vuelta. Al tornillo daba mucha vuelta. Entonces, al momento de trabajar, el carpintero usó el metro, usó la lija, usó los clavos, usó los tornillos, y usó el serrucho, y también usó el pedazo de madera con que él iba a construir. Y de todos ellos, el carpintero sacó un hermoso mueble. Entonces, les dijo al final de que no miraran tanto los defectos que ellos tenían, sino las cualidades que cada uno tenía. Porque si todos se miraban, a cada uno él usó para sacar un hermoso mueble. Es lo que Dios también hace. Claro. Entonces, ¿por qué traemos este ejemplo a colación? Porque dentro de los hogares sucede eso. Hay padres que son muy fuertes, ¿verdad? Y violan ese mandato que da Pedro ahí, o esa recomendación de que tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que amar a nuestros hijos. Entonces, a veces somos muy fuertes y no nos comprenden. Entonces, eso es un defecto de que a veces está utilizando a las personas en contra de nosotros. Aunque nosotros nos queramos ser así, pero eso hay que corregirlo. O a veces, en el caso de las mujeres, sin ofender a ninguna mujer, a veces las mujeres para salir a un lugar dan más vuelta como el tornillo, dan vuelta y vuelta y vuelta, ¿cierto? Pero tenemos que amar a nuestras mujeres a pesar de todas esas situaciones, porque hay que andar en armonía, en una comunión, ¿verdad? Lo mismo, a veces estamos midiendo lo que ella hace, que ella no trabaja, de pronto la mujer dice, no, tú tampoco trabajas, estamos midiendo nuestros defectos. Y cuando nosotros estamos midiendo nuestros defectos, vamos a encontrar que en el hogar van a tener situaciones como dividirse, situaciones como de pronto estar en contienda, no en armonía, ¿verdad? Entonces, a veces somos muy ásperos, como la lija, pero también tenemos que ver que en esa aspereza que tiene la lija, luego se va a formar un mueble muy hermoso y bien pulido. Entonces, son cosas que tenemos que ir trabajando en unidad, tenemos que ir trabajando en grupo, tenemos que estar trabajando en un cuerpo para poder sacar nuestros hogares adelante. Sí, eso es lo que habla también el libro de Efesios, el libro de Hechos. El libro de Hechos siempre nos lleva a pensar de esa venida del advenimiento del Espíritu Santo. Amén, así es. Y colocaba una condición: si ellos no hubiesen estado juntos y unánimes en un solo sentir, de pronto en ese momento no hubiese pasado lo que pasó en ese lugar. Entonces, el libro de Hechos, vamos a leerlo, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. O sea, el hogar debe tener esta partecita importante: unanimidad y estar juntos. Que significa siempre estar juntos, de acuerdo, no en desacuerdo, porque donde hay desacuerdo no hay unidad. Hay división. Siempre está la división, y donde está la división no está Dios, porque Satanás ha venido a hacer tres cosas: matar, hurtar y destruir.
a destruir. Y una de las cosas que más destruye nuestros hogares es la división, el no estar de acuerdo. En los desacuerdos siempre llevan a una ruptura, a estar siempre así, a estar siempre separado. Pero si usted está siempre juntico, Dios allí va a trabajar, porque como decías al principio, el Salmo 133, cuando Dios envía bendición, y además de enviar bendición, envía vida eterna, cuando están los hermanos juntos y en armonía. Entonces, fíjate lo importante que es la unidad dentro de los hogares, lo importante que es la unidad entre esposo y esposa. Fíjate algo de que la Biblia dice de que se unirá, ¿verdad?, el hombre a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Y por eso el programa Una Sola Carne, porque queremos transmitir de que tú tienes que ser una sola carne con esa pareja o con esa persona idónea que Dios te ha entregado en el caso de los varones, o de ese regalo de bendición que Dios le entregó a las mujeres como somos nosotros los varones, ¿cierto? Entonces hay que tener una armonía. Hay que tener una armonía. Por eso este programa no es para señalar, para criticar ningún hogar, no, que nos guarde Dios de tomar esa determinación, no. Este programa está elaborado por dirección y guiado por la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que los hogares que están en momentos difíciles, en momentos en medio de la tormenta, se puedan sostener y sacar a sus familias adelante. ¿Por qué? Porque mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, como decía mi esposa, el diablo vino fue a destruir, el diablo no vino a edificar, el diablo vino fue a destruir lo que Dios había elaborado con sus propias manos. Vamos a leer el libro de Efesios, que todavía nos sigue hablando, de Filipenses, capítulo 2, nos habla acerca de esa unidad que debemos tener. Dice Filipenses capítulo 2, estoy con Efesios. Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 1 al 4, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claro, ahí está hablando sobre el respeto. O sea, tú tienes que respetar a tu esposa, la esposa tiene que respetar a su marido, los esposos tienen que respetar a sus hijos, porque esa es la recomendación que da Pedro, ¿verdad? Pero fíjate de que dice de que no, en pocas palabras nos está diciendo, no se alaben o se llenen de orgullo, porque eso no está bien. Porque tú tienes que tener a todos por igual. Es lo que quiere decir ese texto bíblico, parafraseando o llevándolo de esta manera. Dice de que no te tienes que exaltar tú mismo o enseñorearte, se puede decir de esta manera, porque tú eres la cabeza del hogar y vas a tener un poco lo que tu esposa o la recomendación que tu esposa te va a dar. ¿Por qué? Porque no estás trabajando en unidad. Mi amigo, mi hermano, y por esa situación quizás tu hogar está pasando por esa anomalía o por esa tormenta que quizás quieres tomar una decisión determinante ya de deshacer ese matrimonio. Y te quiero decir que no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay una esperanza y la esperanza se llama Cristo. Permítele que Cristo entre a tu hogar, que entre a tu familia, para que puedas probar del río de vida que da Cristo en nuestra familia. Así es, una recomendación que en este día vamos a dar a aquellos hogares que de pronto están pasando en un momento bueno, un momento difícil, un momento duro en cuanto a de la unidad, que no hay unidad, sino que cada uno está mirando para otro lado, ¿verdad? Voy a leer el libro de Proverbios, capítulo 3,
le voy a regalar sobre todo el versículo 5, para que usted se apoye en algo, en alguien que tiene las puertas abiertas para recibirlo a usted, para darle esa sabiduría, esa cordura y esa sensatez que necesitamos para nosotros mantener un buen hogar. Proverbios capítulo 3, voy a leerle. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero dice algo el versículo 5, que es ahí donde quiero. Fíate de Jehová de todo tu corazón, te está diciendo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque eso es lo que está destruyendo hoy los hogares. Nos apoyamos yo me apoyo en mis decisiones, yo me apoyo en mis conceptos, yo me apoyo en lo que yo quiero hacer y no me apoyo primero en nuestro Dios. Por eso te está diciendo aquí el versículo, fíate de Jehová de todo tu corazón, agárrate de Él, porque cuando el momento duro, el momento difícil llega, Dios a ti te va a dar las fuerzas primero para soportar. Y ante los versículos anteriores te habla de que te va a dar la sabiduría y te va a dar la inteligencia para tú saber cómo conducirte en medio de ese problema y esa dificultad. Claro, porque es que mira, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, el capítulo 1 dice que el espíritu se paseaba sobre la verdad de la tierra, todo estaba desordenado, dice la Biblia. Pero ahí en medio del desorden, en medio de esa dificultad, estaba el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, allí te va a traer una dirección, te va a traer una luz de esperanza, te va a traer solución a tu problema. Por eso el texto bíblico dice, fíjate de quién, de Jehová. O sea, no te fíes de tus propios pensamientos, de tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos o tendemos a equivocarnos muchas veces. Siempre nos equivocamos, siempre en nuestras opiniones personales cometemos errores. Amén. Pero si nosotros nos vamos a buscar el apoyo del Señor, vamos a buscar la dirección del Señor, o nos vamos a buscar qué piensa el Señor con respecto a esa necesidad o a ese problema que Él está pasando. No nos vamos a ir allá, sino que siempre nos vamos a lo que yo siento, a lo que yo quiero, porque siempre nos vamos a lo que yo quiero, a mi necesidad. Entonces, en esta hora le estamos dando gracias a Dios porque aquellas televidentes que están allí en sintonía están aprendiendo algo de experiencias que quizás en nuestros 9 años de matrimonio hemos estado pasando, ¿verdad? Hemos estado pasando esas fuertes tormentas que en momentos difíciles muchas veces habíamos querido tomar una decisión a la ligera, pero gracias al sometimiento y a la dirección de Dios, hoy estamos frente a ustedes testificando de que sí se puede trabajar en unidad, sí se puede, a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de quizás nuestra formación en nuestros hogares, que venimos de hogares de pronto muy sufridos, otros venimos de unos hogares que tienen solvencia económica. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la victoria. Y si Dios nos ha dado la victoria a nosotros, también se la pueden dar a ustedes. Claro. Por eso es necesario fiarse en Jehová. Entonces, mi amigo, el tiempo ha corrido y queremos extenderte una invitación para cuando llegue ese momento difícil, tú busques de Cristo. Queremos extenderte esa invitación para que sigas allí en tu programa Una Sola Carne. Y si tú tienes alguna inquietud con un tema, nos gustaría que nos lo hicieras saber para poder tocar ese tema y quizás tienes alguna duda sobre ese tema, aclarar esa duda. Estamos aquí dispuestos a servirte. Este ministerio Una Sola Carne, donde están varias parejas de la Iglesia Cristiana del Goel, está a su servicio. Cada una de las parejas que estamos aquí llegando a sus hogares
tienen diferentes experiencias para aportar a tu hogar. Así es. Para ya nosotros terminar, porque ya estamos culminando el programa, yo quiero leerles aquí el libro de Proverbios, capítulo 24, Proverbios 24, voy a leer desde el versículo 3 hasta el 6, y usted se va a dar cuenta de que el hogar necesita a Cristo, el hogar necesita de la dirección del Señor. Mire, Proverbios 24, 3, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Entonces, fíjate algo que es un proverbio muy lindo. Proverbio que enseña de que tenemos que aceptar las correcciones, tenemos que aceptar los consejos que nos den para poder seguir adelante. Entonces, mi amado que estás ahí, vamos a dejar este tema hasta ahí. La próxima semana vamos a seguir en el tema de la unidad, que es un tema muy sustancioso y un tema de enseñanza. A todos los amigos, a todos los televidentes, queremos orar por tu hogar en esta hora. No sabemos cuál es la situación que tú tienes. En estos 5 minutos que nos quedan en la transmisión, vamos a orar por tu hogar, según la necesidad que tú tengas. No sé, nosotros no lo sabemos, pero yo lo que sí sé es de que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo puede, a pesar de las distancias que hayan entre ustedes y nosotros en esta mañana. Entonces, me gustaría que lo colocaras y nos agarraran de nuestras manos y vamos a estar orando por esas familias que están pasando por momentos difíciles. Padre, que estás en los cielos, Dios, te damos las gracias, Dios amado. Jesús. Tú nos has hablado, Señor, en esta mañana nos has enseñado, Señor, sobre lo que es la unidad, Señor bendito, en el matrimonio. Pero también lo que también podemos obtener cuando trabajamos unidos, juntos, y en armonía. Hoy mi esposa y mi persona, Señor, nos unimos, Señor, en un solo sentir, en una sola dirección, en un solo, Señor, comunión contigo, Señor, porque queremos orar por cada familia, Señor, que en esta mañana nos están viendo, Señor, a través de este programa de televisión, Una Sola Carne, Dios amado. Si alguno está pasando alguna dificultad, Señor, Padre, financiera, alguna dificultad, Señor, espiritual, alguna dificultad, Dios amado, emocional, te pedimos que tú seas interviniendo, Señor, en esta hora, a la distancia, Dios amado, seas tú rompiendo las cadenas, seas tú rompiendo, Señor, los yugos, Padre, todo espíritu de división que quiere entrar a ese hogar, Dios amado, Padre, Dios amado, de adulterio, de fornicación, Dios ama, en Dalaya, bendito Dios, tú estás allí en el asunto, Dios amado, tú estás rompiendo esa cadena. Mira a esa mujer que está llorando, Señor bendito, porque cree que todo se ha perdido, Señor, en esta hora. Hoy te quiero decir, mujer, no todo está perdido, permítele entrar al Cristo de la gloria en tu hogar para que veas y pruebas de las misericordias y del amor que Él te quiere ofrecer en esta hora, bendito Salvador. Yo te pido por cada una de las familias que están en Barranquilla. Mira esas familias que están allí, Señor, Padre, que tienen hijos en la droga, en la prostitución, en esta hora de la mañana, Dios amado, te damos las gracias porque sabemos que tú estás obrando, Señor, a través de este medio, donde quiera que vaya este medio, en la grabación, Señor bendito, o en directo, Dios amado, tú hagas la obra, Señor, restauradora, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, amigo, hemos llegado al final de tu programa Una Sola Carne. Te estamos extendiendo nuevamente la invitación para que nos estés acompañando a partir de las 11 de la mañana a través de Goel TV y enlazando con la emisora Goel Radio, este programa que ha sido de bendición para no solamente sus hogares, sino para nuestros hogares también, porque a pesar de todas las enseñanzas que Dios nos ha permitido llegar, también nos ha enseñado a nosotros a edificar más nuestra familia. Entonces, no sé si tú quieres decir, antes de despedir el programa, algunas palabras a la teleaudiencia en esta hora de la mañana. Bueno, lo único que nos resta decir es que nos escríbanos, comuníquese con nosotros. Usted tiene alguna
inquietud, si usted tiene alguna pregunta, si necesita algún consejo, usted puede escribir en el chat de Goel y nosotros vamos a estarle dando con sabiduría consejo o una respuesta adecuada para que ese problema que usted tiene o cualquier inquietud que tenga, nosotros le vamos a poder responder. Y no solamente eso, queremos orar por ustedes, que lo También. más importante es que Dios intervenga. Así Amén. es. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima semana.